Buenos días. Los avisos parroquiales. Traer a todas las misas la oración de la etapa de la unidad. La estaremos realizando antes de iniciar la Santa Misa y la de San José al finalizar la Eucaristía. Las noches de Getsemaní, jueves 11 de marzo a las 7 p.m. en la Capilla Espíritu Santo de Parcelas Vázquez. Jueves 18 de marzo, 7 p.m. en Capilla Santa Marta, Naranjo. Jueves 25 de marzo, 7 p.m. Templo Parroquial. Misa en las capillas de Naranjo y Palma. En Palma se realizan los primeros y segundos domingos del mes y en Naranjo los terceros y cuartos domingos del mes. Habrá taller de lectores el miércoles 10 de marzo a las 5 p.m. Deben asistir encargados de capillas, encargados de lectores y encargados de misas. Triduo a San José, 17, 18 y 19 de marzo a las 7 p.m. en la Capilla de la Plena. 19 de marzo a las 7 a.m. misa solemne en el templo. Retiro cuaresmal habrán 2 tandas, domingo 14 y 21 de marzo a partir de las 4 p.m. y terminando con la Santa Misa. Aportación de $5 para la merienda. Deben registrarse en la página de la parroquia o llamando a la oficina lunes a viernes de 8 a 12. Se estarán entregando los sobres de la colecta mensual. Apelamos a la generosidad de su corazón. El municipio anuncia que el 14 de marzo comenzarán a trabajar las aceras. Por tal motivo, el tránsito estará cerrado en la calle Luis Muñoz Rivera. Intenciones de la misa de hoy. Por el día número 4 del novenario de Mildred Figueroa, intención Mildred López. Por el eterno descanso de Alejandro López Díaz, intención su viuda e hijos. Por el eterno descanso de Laura Durán, intención sus sobrinos y familia. Por el eterno descanso de Wilfredo Colón, intención hijos y nietos. Por la salud de Eiden Joel Martínez de Jesús y la salud de Clarisa Sánchez Sánchez. Por el 6º año de la Pascua de Arcelio Santiago Marrero, intención Yaricel Santiago. Por el eterno descanso de Adelaida Alvarado López, intención Mía Mercado. Y por todas las ánimas del purgatorio. Además, por el cumpleaños de Mari Rosado. Vamos todos a sacar la oración de la etapa de la unidad. Vamos a hacerla con todo el corazón y seguimos pidiendo al Espíritu Santo que este tercer domingo de este tiempo de Cuaresma impulse siempre a la Iglesia. Vamos todos juntos a decir: ven, Espíritu Santo, purifica a la Iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela, para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Nuestra Señora de la Monserrate, San José, San Juan Diego, Beato Carlos Manuel. Amén. Pueden sentarse, por favor. Voy a estar confesando acá en la sacristía. Si alguien necesita confesarse, aproveche. El Padre Luis Vera va a estar presidiendo esta Santa Eucaristía y una vez más agradecemos al Padre Luis Vera siempre su apoyo incondicional, su colaboración dentro de esta etapa de la unidad. Recordarle y matizar, al final lo volveré a decir, que tendremos el próximo domingo retiro de Cuaresma, 4 de la tarde.
El próximo domingo, 14, domingo 14, retiro de Cuaresma, 4 de la tarde. Y el retiro culminará con la Santa Eucaristía, también de domingo. Es necesario registrarse. Por favor, regístrense llamando a nuestra oficina parroquial o ya en la página nuestra de Facebook está abierto el registro. Hemos hecho 2 tandas, hemos puesto 2 tandas de retiro. Domingo 14, si usted no puede venir el próximo domingo, tiene otra oportunidad que sería el domingo 21. Nuestro recurso será el diácono transitorio, el reverendo George, que una vez estuvo aquí predicando, haciendo su homilía en una misa. Va a ser un retiro muy bueno, sobre todo con Jesús sacramentado, y por favor es necesario que se registre. ¿Es necesario que se lo estoy diciendo porque ayer apenas subimos el enlace, muchos comenzaron a registrarse y no necesariamente de esta parroquia. ¿Por qué razón? Porque en las 15 parroquias de nuestra zona, la mayoría de parroquias no tendrán retiro cuaresmal. Y muchos de ellos han estado llamando a ver si aquí había retiro. Por eso hemos puesto 2 tandas para evitar el aglomeramiento y por favor es necesario que se registren. ¿De acuerdo? Pueden llamar a la oficina o pueden bien usted mismo registrarse. Gracias. El sacristán Carlitos estará haciendo pasar a los que necesiten confesarse. Voy a estar confesando. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz del Cristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Mis hermanos y mis hermanas, reconocemos que somos llamados a la paz, somos llamados a la misericordia, estamos llamados al perdón. Reconocemos la presencia de nuestro Cristo presente en medio de nosotros, reconocemos su gran misericordia y pedimos su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Respondió el Señor a Moisés: pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Oreb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la querella de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Palabra de Dios. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido además, por la fe, el ascenso a esta gracia en el cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. En efecto, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo, por una persona buena. Tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios. Su palabra es la vida, porque Dios es amor. Su palabra me sostiene, porque Dios es amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Ya se acercaba la Pascua. Y los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y desvolcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convertáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestra para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos nosotros con nuestro caminar de Cuaresma. Y en este caminar de Cuaresma, nosotros vamos por lo que conocemos como la historia de la salvación, ¿sí? Y entonces a nosotros a veces nos parece que la historia de la salvación es algo que ocurrió hace muchos siglos atrás y ya. Pero nosotros somos parte de esa historia de la salvación. En este momento, esa historia se está haciendo viva. Al nosotros estar aquí, a nosotros estar viviendo nuestra fe de la forma en que mejor podemos, ¿sí? De la forma como el Señor nos llama. Entonces casi siempre vemos eso durante las primeras lecturas del tiempo de Cuaresma. Corrientemente en tiempo ordinario, la primera lectura y el Evangelio van siempre conectados, siempre tienen una conexión. Sí, podemos leer el Evangelio y luego decimos: vamos a la primera lectura, y vemos una conexión bien fuerte.
Pero durante el tiempo cuaresmal, esa primera lectura no necesariamente tiene que encajar perfectamente con el Evangelio. Durante el tiempo cuaresmal, esa primera lectura nos lleva a nosotros ¿a qué? A través de la historia de la salvación. Nos cuenta a nosotros momentos importantes dentro de esa historia de la salvación. Y en el primer domingo de Cuaresma, escuchamos sobre el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de Noé. ¿Sí? Muy importante dentro de la historia de la salvación. La semana pasada, en el segundo domingo, escuchamos sobre el sacrificio de Isaac por su padre Abraham, a quien nosotros llamamos padre de la fe. Y hoy no escuchamos exactamente lo que teníamos que haber escuchado, ¿sí? Se suponía que escucháramos los mandamientos, pero también esta parte que nos habló la primera lectura de hoy, también es importante para nosotros como mana de la roca agua. ¿Por qué? Porque el Señor es quien es agua viva para nosotros. Así que todas esas cosas son bien importantes, son momentos importantes dentro de nuestra historia de la salvación. Hace 2 semanas atrás, yo les decía a la gente que nosotros como cristianos estamos llamados a ser curiosos. Sí, me parece que cada domingo tenemos que acordarnos de eso. ¿Qué quiero decir con ser curiosos? Los niños son curiosos, bien curiosos. ¿Cuál es la pregunta favorita de los niños? ¿Y por qué? Y uno se la contesta y vuelven otra vez, ¿y por qué? Y uno la contesta y vuelve otra vez, ¿y por qué? A nosotros se nos ha perdido, decía yo, mucho de esa curiosidad. Pero para nosotros debería ser una curiosidad que yo llamo curiosidad cristiana. ¿Qué significa esa curiosidad cristiana para nosotros? Bueno, debemos tener una curiosidad sobre nuestra fe. Debemos ser curiosos sobre nuestra forma de dar culto, sobre nuestra forma de orar. Debemos ser curiosos sobre las Sagradas Escrituras. Bien importante, porque cuando somos curiosos nos preguntamos constantemente, no necesariamente ¿y por qué? Pero nos preguntamos ¿de dónde viene esto? ¿Cómo es esto posible? ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos preguntas, yo siempre digo las preguntas son muy buenas. ¿Por qué? Porque nos impulsan a nosotros, nos ayudan a nosotros a ir más profundo dentro de nuestra fe. Nos ayudan a nosotros a ir más profundo dentro de nuestros corazones. Entonces, si nosotros tuviéramos esa curiosidad cristiana, nos preguntaríamos, ¿qué está ocurriendo de verdad en este Evangelio? Porque nosotros a veces vemos el cuadro general, el cuadro grande, pero se nos olvida o se nos pasan aquellos detallitos que a veces son pequeños, que quieren decir muchísimo, nos podrían decir muchísimo si nosotros fuéramos curiosos, lo suficientemente curiosos, ¿para qué? Para indagar, para buscar. Porque nosotros somos muy curiosos por lo que está pasando en la casa del vecino, ¿sí? Nosotros somos muy curiosos cuando el vecino se compra un carro nuevo, pone esto nuevo en la casa, ¿de dónde lo habrá sacado? ¿Cómo puede ser? Si con la pandemia nadie está trabajando, ¿de dónde sacó el dinero? A lo mejor fue el dinero que le mandaron del gobierno, decimos, ¿sí? Indagamos mucho, somos muy curiosos sobre las cosas que no debemos ser curiosos. Entonces, me parece a mí que la Cuaresma nos invita a nosotros a ser curiosos desde el punto de vista cristiano. Vamos a indagar sobre las Escrituras. Y el Evangelio nos dice que se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Se acercaba la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos era, bueno, la celebración de la liberación del pueblo, ¿sí? ¿Cuándo se celebraba eso? Más o menos entre los meses de marzo y abril, en nuestros tiempos. Interesante. ¿Cuándo celebramos nosotros nuestra Pascua? Durante los meses de marzo y abril. ¿Y qué celebramos nosotros? Celebramos nuestra liberación. ¿Sí? La liberación que el Señor nos trae. Todo eso dentro de una frase. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encuentra en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Si fuéramos curiosos decíamos, ¿y qué hacía toda esa gente en el templo? ¿Y por qué habían vendedores de bueyes, ovejas y palomas en el templo? Era importante porque toda la gente iba al templo, ¿para qué? Para hacer sacrificios. ¿Sí? Para ofrecer sus sacrificios. ¿Y qué se usaban en esos sacrificios? Se usaban
bueyes, ovejas, palomas. Nos acordamos que José y María ofrecieron que palomas cuando presentaron al Señor para la purificación, ¿sí? Entonces ellos estaban haciendo un buen trabajo. La gente no podía traer sus animales desde donde venían. A veces venían de muy lejos, no podían traer los animales. Entonces, ¿qué ocurría? Los compraban ahí. ¿Y para qué estaban los cambistas? Para cambiar el dinero, porque eran distintos tipos de moneda y había que usar una moneda en particular en el templo. Así que como nosotros vamos a otro país y lo primero que hacemos es que ir a cambiar dinero para usar la moneda que se utiliza en ese país. Así que esta gente estaban llevando a cabo un servicio. ¿Cuál es el problema? Que lo están haciendo en el templo. ¿Sí? No lo están haciendo afuera. Lo están haciendo en el templo. ¿Y qué ocurre? Haciendo un azote de cordeles, los echa a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, le volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Si fuéramos curiosos diríamos: ¿por qué dijo todo esto? ¿Qué pasó? El profeta Malaquías decía: el Mesías vendrá a limpiar el templo y a purificar el templo. Eso decía Malaquías, capítulo 3, del 1 al 4. El Mesías vendrá a limpiar y a purificar el templo. Así que imagínense lo que está pasando por la cabeza de la gente que está viendo a Jesús haciendo esto. Se van a acordar del profeta. Este hombre viene aquí a limpiar y a purificar el templo. ¿De qué más se hubieran acordado? De Zacarías. El profeta Zacarías decía: en aquel día no habrá comerciantes en la casa del Señor. Aquí viene el Señor, aquí viene Jesús a sacar los comerciantes de su casa. ¿De qué habrá pensado el pueblo? ¿Quién es este Jesús? ¿Será él el Mesías del que hablaban los profetas? ¿Y qué ocurre? Que entonces los discípulos se acuerdan de qué, de que el Señor, de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. ¿Dónde escuchamos eso? En el Salmo 69. Así que en estas pequeñas 2 o 3 oraciones que tenemos aquí, está llena de las Sagradas Escrituras, está lleno de profetas. El profeta Malaquías, el profeta Zacarías, el Salmo 69. Si fuéramos curiosos, nos hubiéramos dado cuenta de eso. Pero leemos las Escrituras, nos entran por un oído y nos salen por el otro. Entonces intervienen los judíos y le preguntaron. Si fuéramos curiosos, nos preguntaríamos: ¿le preguntan los judíos? ¿Y qué judíos son estos? Porque el Señor es judío, Jesús es judío, sus discípulos son judíos. ¿Por qué dice aquí intervienen los judíos? Y le preguntaron. ¿No eran judíos todos los que estaban aquí? Tenemos que saber un poquito de la historia. Galilea estaba en la parte de arriba, en el norte. Jerusalén está en el sur. Habían dificultades entre el norte y el sur. Los galileos y los de Jerusalén tenían ciertas dificultades. Así que cuando nosotros escuchamos en las Escrituras que está ocurriendo algo con los judíos, quiere decir aquellos que vivían en el sur. Acuérdense que Jesús era de arriba, del norte, de Galilea. Sus discípulos eran de Galilea. Así que hay ciertas dificultades. Por eso es que dice: vinieron los judíos, los de Jerusalén, esa área del sur. Y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? ¿Cómo te atreves tú a sacar al pueblo, a sacar a los cambistas, a sacar a esta gente de aquí? Y el Señor le contesta: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué? Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Ellos lo tomaron de forma muy literal. 46 años le tomó al rey Herodes construir este templo. ¿Sí? Ellos hablaban del rey Herodes. Se tardó 46 años en construir el templo. De hecho, luego de que Herodes murió, el templo seguía en construcción. Herodes no era un hombre bueno.
Herodes mató a su esposa y a sus hijos porque tenía miedo de que él fueran a robar el trono. Herodes fue el que mandó a matar a todos los niños recién nacidos cuando Jesús nació. Sin embargo, respetó las costumbres del pueblo, las costumbres cristianas, y construyó un templo magnífico. La curiosidad cristiana nos debería empujar a decir, ¿y cómo hizo eso? ¿Cómo, siendo de esta forma, construye un templo con la belleza del templo de Jerusalén? Los profetas decían que cuando el Mesías viniera iba a construir un templo como el que no había existido, con una maravilla extrema. Herodes se creía que era Mesías, por eso construye el templo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? 46 años ha costado construir el templo y tú lo vas a levantar en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de su cuerpo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, mis hermanos y mis hermanas? Que Jesús es ese nuevo templo. Que los sacrificios se ofrecen ahora en la persona de Jesús. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Ni los discípulos entendieron en ese día. Lo entendieron cuando, luego de la resurrección. Sí, el Señor conoce lo que hay dentro de cada hombre. Escuchamos en la Escritura. El Señor sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Entonces nosotros lo dejamos ahí y podemos irnos a casa y decir, la explicación del Evangelio estuvo muy bonita, aprendimos muchísimo. Sí, aprendimos de Jerusalén, del norte y del sur, aprendimos de los profetas. ¿Y qué? Sí, me encanta esa pregunta. ¿A mí qué? Y luego de que aprendemos todo esto, ¿cómo nos ayuda esto a nosotros a vivir nuestra vida? Seguir viviendo nuestra cuaresma. Muchas personas no han podido regresar a la iglesia, al templo aquí. Pues porque son enfermas, por distintas razones. Muchas personas nos están viendo a través de Facebook Live. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué podemos hacer esas cosas? Porque nosotros, mis hermanos y mis hermanas, reconocemos que Jesús no está encerrado en 4 paredes. Porque nosotros entendemos que Cristo no lo podemos encerrar en 4 paredes en este edificio. ¿Por qué? Porque está en nuestros corazones. Nosotros nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo, pero eso no lo entendemos. ¿Cuán distinto sería nuestra vida si nosotros entendiéramos que la persona que está parada frente a nuestra persona, enfrente de nosotros, es templo del Espíritu Santo? Porque venimos aquí y tratamos el templo con mucho respeto, con mucho amor, y así debe ser. Pero sin embargo salimos de aquí y tratamos al hermano y a la hermana como si fuera un trapo sucio. Tratamos a la gente con egoísmo. Tratamos a los demás con desdeño. Tratamos a los demás y no le perdonamos. Y cuando hacemos algo malo no le pedimos perdón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De cierta forma, estamos desacrando los templos vivos que están en la calle. Ustedes, nosotros. Le tenemos mucho respeto a este templo y así debe ser. ¿Sí? Que el celo de la casa del Padre nos consuma. Escuchamos. Pero ¿qué ocurre cuando salimos por aquí? ¿Cómo nos tratamos? Dice el Evangelio, me encanta esta imagen, que el Señor volcó las mesas de los cambistas. ¿Sí? Y yo me pregunto, debe ser la curiosidad cristiana, ¿sí? Yo me pregunto, ¿cuáles son las mesas que nosotros tenemos que volcar en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cuáles son esas mesas que nosotros tenemos que volcar en nuestras vidas? ¿Qué contienen esas mesas sobre ellas? Egoísmo,
mala lengua, falta de respeto, falta de caridad, falta de justicia, falta de perdón, falta de reconciliación, maltrato a la familia, tener la lengua larga. ¿Sí? Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que cuando nosotros salgamos de esta iglesia hoy, tenemos que ponernos a reflexionar sobre estas lecturas. Tenemos que ser curiosos y tenemos que pensar cuáles son las mesas que yo tengo que volcar en mi vida en este momento. Tengo que reconocer que el Señor es un Señor que nos da agua viva, que nosotros podemos volver al Señor constantemente, que nosotros tomamos de esa agua viva y nos vamos al mundo y regresamos con más sed y volvemos a tomar y nos vamos y nos da más sed y regresamos constantemente al Señor para tomar de esa agua viva. Muchas veces, mis hermanos y mis hermanas, nosotros durante este tiempo de Cuaresma, bueno, nos llama a la oración, al ayuno y a la limosna, ¿sí? Esas son las tres cosas a las que cada año la Cuaresma nos llama. Desde que empezamos el miércoles de ceniza se nos llama a la oración, el ayuno y la limosna. Esas son cosas que no se deben hacer solamente durante la Cuaresma. Esas son cosas que se deben hacer a través de todo el año. Pero también tenemos que reconocer, porque a veces somos tan egoístas que nos creemos que nuestra salvación es solamente para mí. La salvación es para todos nosotros. ¿Sí? Decía San Agustín, voy a decir algo de San Agustín porque soy agustino, ¿sí? Decía San Agustín, yo les vengo aquí a predicar a todos ustedes para que se salven. Y si no me escuchan, pues allá ustedes, me salvo yo solo. Y después decía, pero ¿para qué me voy a salvar yo solo si no me salvo con ustedes? ¿Sí? Cristo cabeza y nosotros el cuerpo, no podemos dividirlo. Lo que es santo y sagrado aquí debe ser santo y sagrado fuera. ¿Por qué? Porque Dios lo creó todo. Dios lo creó todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros debemos tener una mentalidad, una conciencia que es comunitaria también. Que cuando nosotros oramos, tenemos que recordar que hay personas en el mundo que son perseguidas por eso, que no se pueden reunir como nosotros estamos. El Papa esta mañana está en Irak, sí, donde tantas personas han sido perseguidas y tantas personas han muerto por su fe. Esta mañana estaba orando en el mismo sitio en que alguien prometió que le iba a cortar la cabeza y a tomar a Roma. El Papa, en su gran misericordia, con su gran amor, está orando en esta mañana en ese sitio. Así que cuando nosotros oramos, nos debemos recordar que hay personas que no pueden hacer eso, no se pueden reunir como nosotros nos estamos reuniendo. Nosotros cuando damos limosna, nos debemos acordar de que hay personas que no pueden dar limosna. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, no tienen nada que dar. Nosotros nos debemos recordar que cuando nosotros ayunamos sabiendo que cuando se termine ese ayuno nos vamos a meter dentro de la nevera otra vez y vamos a arrasar con todo. Sin embargo, hay personas que no pueden ayunar porque no tienen que comer. ¿Qué se llama eso? Eso se llama tener conciencia. Una conciencia que no es solamente individual, sino una conciencia que es comunitaria. El Señor sabe lo que hay dentro de cada persona. ¿Qué hay dentro de nosotros en esta mañana? Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría y la fortaleza
de mirarnos a nosotros mismos dentro de nuestros corazones, de reconocer que nosotros somos templo del Espíritu, que nos debemos respetar mutuamente, de reconocer que el Señor es fuente de agua viva para nosotros y de reconocer que nosotros, mis hermanos y mis hermanas, estamos llamados a ser Cristo en este mundo. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie y profesamos todo aquello en lo que nosotros creemos. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de nuestra vida, padeció de nuestra entrada, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que a todos los bendice. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso en Jesucristo mismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que somos nosotros. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por nosotros que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Por las intenciones de todas las personas que nos siguen en Facebook Live, roguemos al Señor. Por nuestras propias intenciones que recordamos ahora en el silencio de nuestros corazones. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo que nos has entregado a tu único Hijo, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar te dejo mi corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que, así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos y hermanas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder.
eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado con tu cruz y resurrección. Salvador del mundo, sálvanos, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Rubén, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, religiosos, religiosas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado ante tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino.
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Llévenos fraternalmente una señal de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra me bastará para sanar. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse por unos momentos, por favor. Algunos avisos parroquiales los voy a repetir para aquellos que no estuvieron al comienzo de la celebración. Vamos a traer a toda la misa la oración de la etapa de la unidad. Sí, la estaremos realizando antes de iniciar la misa y luego al final de la Eucaristía vamos a orar todos juntos la oración de San José. Así que acuérdense traer siempre la oración. Las noches de Getsemaní yo creo que han sido todo un éxito. Yo estuve participando en una de ellas en el Coco, preciosa, fabulosa. Así que los invito a todos ustedes a que vengan a las noches de Getsemaní. La próxima va a ser este jueves 11 de marzo a las 7 de la noche en la Capilla del Espíritu Santo en Parcelas Vázquez. La próxima va a ser jueves 18 de marzo a la misma hora, 7 de la noche, en la Capilla Santa Marta Naranjo. Y el próximo va a ser el jueves 25 de marzo a la misma hora, a las 7 de la noche, aquí en el templo parroquial. Así que todos están invitados. Durante las noches de Getsemaní vamos a estar celebrando el sacramento de la reconciliación, así que todos aquellos que necesiten celebrar el sacramento de la reconciliación, por favor tomen este tiempo para orar y para confesarse. No esperen hasta la Pascua. Después del día de Pascua viene y dice: Padre, me quiero confesar. Eso es la Cuaresma, es tiempo de prepararnos. Así que vamos a tomar estas oportunidades que se nos están dando, noches muy lindas. Misa en las capillas de Naranjo y Palmas. En Palma va a ser los primeros y segundos domingos del mes, y en el Naranjo los terceros y los cuartos domingos del mes. Va a haber un taller de lectores este miércoles 10 de marzo a las 5 de la tarde. Bien importante para todos los lectores, encargados de capillas, encargados de los lectores y encargados de las misas. Así que una oportunidad muy buena para tomar un taller sobre lectores, para lectores. El triduo a San José va a ser el 17, 18 y 19 de marzo a las 7 de la noche en la Capilla La Plena, y el 19 de marzo a las 7 de la noche la misa solemne aquí en el templo. Así que 17, 18 y 19 de marzo el triduo a San José en La Plena, y el 19 de marzo la misa solemne aquí en la parroquia, en el templo. Retiro cuaresmal, 2 tandas, domingo 14 y 21 de marzo a partir de las 4 de la tarde, terminando con la misa. Aportación son nada más $5 para la merienda. Debe registrarse, bien importante, debe registrarse en la página de la parroquia o llamando a la oficina de la parroquia de lunes a viernes de 8 a 12. Así que bien importante, otra oportunidad más para nosotros. Retiro cuaresmal, domingo 14 y 21 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Entrega de sobres de la colecta mensual. Como siempre apelamos a la cooperación de todos ustedes, a la generosidad de sus corazones. Este también es bien importante para todos nosotros. El municipio anuncia que el 14 de marzo, eso es domingo, ¿verdad? Sí, domingo 14 de marzo, comenzarán a trabajar en las aceras. Por tal motivo, el tránsito estará cerrado en la calle Luis Muñoz Rivera. Luis Muñoz Rivera, si se quiere meter en un tapón, véngame ese domingo por la calle Luis Muñoz Rivera. Así que ese día van a estar trabajando en las aceras, en la calle Luis Muñoz Rivera. Bien, ¿algo más? Se me olvida algo. No, es que me gusta también que des los avisos. Qué bien lo da el Padre, ¿verdad? Un aplauso. Luis Perello, ven por aquí, Luis Perello. Damos la gracia, Padre Luis Vera, siempre por tu colaboración, por tu presencia, por la solemnidad y la forma en la que celebra la Eucaristía. Cuántas almas confesadas, cuántos responsos hechos, cuántos funerales,
y misa celebrada con tanta devoción, y decimos todos: gracias, Padre Luis. Gracias. Damos un fuerte aplauso. Gracias. Me hace con la cabeza que no, porque él es pachoso. Yo también soy vergonzoso, aunque ustedes no lo crean. Dice la oración de San José: ¿cómo se lucha sin aplauso? Pues otro aplauso, porque él no lo ha pedido. Y ciertamente, ¿cómo se lucha sin aplauso? Cuando no se buscan, pero cuando se te lo dan, lo tienes que coger. Y eso es humildad. Voy a dar la palabra a Luis Perello, posiblemente a partir, y ya es seguro, el 28, que dé la noticia a él. Buenas tardes. A partir del próximo domingo, del domingo 28 de marzo de Ramos, las misas de las 11 de la mañana de la parroquia de la Monserrate de Salinas van a ser televisadas por el canal 13 de la Iglesia Católica. Todos los domingos vamos a estar en vivo a través de Facebook Live. Vamos a entrar por el canal 13 de la Iglesia Católica para todo Puerto Rico. O sea que las misas oficiales de la Iglesia Católica de Puerto Rico en televisión van a salir desde Salinas todos los domingos. Y el próximo paso es que sea un sistema 360. ¿Qué es 360? Que vamos a estar en televisión, en Facebook, en YouTube, y el próximo paso que se está trabajando ahora es encadenarnos a radio. Que entonces vamos a estar por Facebook Live, por televisión y por radio a través de Puerto Rico y el mundo. Que la voz de Cristo, que nuestra fe llegue, permee y llegue a todo el mundo. Un fuerte aplauso para Cristo, para su gloria y para su crecimiento en toda la humanidad. Que nuestro Señor siga siendo conocido en toda parte. Y así, ahora digo yo como el Padre, ¿verdad? Sin aplauso para nosotros, pero sí para Cristo. Que nuestro Señor siga siendo conocido. Se nos ha pedido ese servicio y lo haremos con humildad, pero también con entereza, con elegancia, como nuestro Señor se lo merece. Que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Esa es la experiencia, para no buscar ni los primeros puestos, ni de aplausos, sino que Cristo sea conocido. Y como los medios de comunicación llegan a todas partes, no es lo mismo tener en el templo 200 personas que llegar a 8.000 o 10.000 personas. Que nuestra evangelización, que nosotros podamos seguir siendo misioneros en todos los sentidos de la palabra. Así que damos gracias al Señor porque nos brinda una oportunidad más para evangelizar, que no podemos perder ese fin. Es para dar a conocer a Cristo, no a nosotros, y lo haremos con mucho gusto. Gracias a Luis Perello. Les informo que en su momento, ya esta semana o la próxima, se estarán instalando las cámaras propias de televisión. Esta semana se estará mejorando todavía mucho más el sonido y todo lo relacionado a la señal o servicio de cable de internet, porque no puede ser por el wifi, como dicen los españoles, como el wifi. Y ya esto implica todo también una revolución en cuanto a logística,
pero esperamos hacerlo con humildad y desde el corazón. De pie, por favor, para hacer la oración a San José. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo el número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje. Amén. Gracias, Padre, otra vez por tu generosidad y la bienvenida tuya aquí en la parroquia. El Señor esté con todos ustedes. Señor, que tu pueblo reciba los frutos de tu generosa bendición, para que, libre de todo pecado, logre alcanzar los bienes que desea. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.